de Vive tu Museo les da la bienvenida. Nuestro objetivo es también transmitirles mensajes de valores, de esperanza, importantes e imperecederos. Hoy conversaremos sobre las historias ocultas de Cartagena. Visitaremos algunos monumentos, María Mulata, los Pelícanos, la Palenquera, las vendedoras de calle, los zapatos viejos. Nos impregnaremos de su inspiración, hablaremos de los escultores, de las historias, anécdotas, de varios momentos. Agradecemos su participación esta tarde. Estamos en directo por la plataforma Zoom y por Facebook Live, @FestHistoria. Pueden realizar sus preguntas al final de la charla. Ustedes dirán si comentamos otras esculturas, como la India Catalina, el cangrejo azul que queda en Crespo, incluso la de Yo Arroyo, entre otras. Nos acompañan esta noche Iliana Restrepo, cartagenera, diplomada en Gestión Cultural de la Universidad de Cartagena, profesional en Estudios Literarios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en e-learning y redes sociales de la Universidad Internacional de La Rioja, España, diplomada con fecha 17 de este mes, diploma recibido esta mañana, con mención honorífica de la maestría en escritura creativa de la Universidad de Salamanca. Recibe nuestras cálidas y sinceras felicitaciones, Iliana. Muchas gracias. Iliana trabajó durante más de 10 años en el sector turismo. Posteriormente se desempeñó como gerente del Colegio del Cuerpo, fue directora de la Escuela de Verano y del área de internacionalización de la Universidad Tecnológica de Bolívar y directora de Relaciones con el Medio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, además de ser docente de comunicación oral y escrita en el Colegio Mayor de Bolívar. Ha sido columnista del periódico El Universal y de semana.com. Es miembro y fundadora del Club de Lectura de Abaco, que funciona en Cartagena ya hace más de 10 años con actividades ininterrumpidas. Bienvenida, Iliana. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Saludo a todos y a todas y ya veremos cómo nos va con las historias que les tengo. Muchas gracias. Elvira Cuervo de Jaramillo es gestora de su programa Vives tu Museo. Es cartagenera de adopción. Ha sido diputada, representante de la Cámara, ministra de la Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional de Colombia y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Ella es una gran conocedora de los museos nacionales e internacionales. Bienvenida, Elvira. Gracias, un saludo a todos los aquí participantes y sí, soy como todos los colombianos, hijos adoptivos de Cartagena y me encanta porque este panel que vamos a hacer con Iliana son sobre unos pasajes completamente ocultos que la mayoría de los turistas no ven. De manera que mil gracias y un saludo muy especial a todos los aquí participantes. Bueno, tienen ustedes la palabra. Bueno, yo quería primero que todo decirles que lo que vamos a ver es lo que es más desconocido y que Iliana los ha descubierto y ha hecho la historia perfecta de las esculturas, estatuas que hay en Cartagena y que uno no ve. Yo le decía en algún momento a ella que uno de los monumentos que siempre recordé cuando iba de joven a Cartagena era que uno entraba del aeropuerto y se encontraba la gran escultura de los zapatos viejos, el poema de Luis Carlos López, donde dice que quiere a Cartagena como a sus zapatos viejos. Pero también hay otras estatuas, esculturas, que vamos a verlas hoy y yo voy a agregar algunos pequeños detalles, más que todo históricos, porque ustedes saben que a mí me encanta la historia, más que todo históricos y vividos durante toda esta larga vida que me ha tocado
recorrer mi país, no solamente cuando hacía política, sino después como funcionaria del Ministerio de Cultura. Pero haciendo política me conocí desde La Guajira hasta Leticia y toda la zona del Chocó, el Golfo de Urabá. Es decir, el ejercicio de la política bien hecho, lo que daba la oportunidad, la enorme oportunidad de conocer Colombia. De tal manera, Liliana, que tú eres la experta y te voy a interrumpir varias veces. No hay ningún problema, Elvira. Con muchísimo gusto, me siento muy contenta y muy a gusto de estar aquí y de poder compartir con ustedes algunas cosas que yo no soy experta, simplemente soy inquieta y cosas que me causan curiosidad y que muchas veces, no solo en Cartagena, sino en muchas ciudades, uno pasa por el lado de ciertas monumentos, esculturas y no se detiene a pensar mucho por qué están allí. Entonces yo quise hacer un poquito de ese ejercicio que he hecho en Cartagena y que quiero compartir simplemente con ustedes esas investigaciones o esas curiosidades. Entonces vamos a empezar ahora con uno de los monumentos que quiero contarles algunas cosas, del que quiero contarles algunas cosas, y es la escultura de Noli Me Tangere que queda en el Camellón de los Mártires. No sé si Luis Fernando, ¿se puede ver la presentación? ¿La están viendo? Porque yo no la estoy viendo. No Yo sé. sí. ¿Sí? Ah, yo no. Sí. Yo no estoy viendo la presentación. Bueno, me gustaría verla porque eso me ayuda a llevar. Luis Fernando está por ahí, que me pueda decir si la presentación la puedo ver. No sé por qué no la puedo ver. Sí, ya está en pantalla, Irene. Pero no la veo. No la veo. ¿Qué será lo que hice por acá que no? Debe ser la configuración de tu pantalla, Iliana. Creo que de pronto es algo aquí no sé, en el panel de la Blanc. Ah, mira. Aquí está, pero en chiquitico, no sé por qué. Espérate, a ver. Puedo poner esto acá. No, no, la veo chiquitica. Sí. Bueno, no importa, la veo pequeña, pero la veo. Entonces, la primera escultura que quiero compartir con ustedes, algunas historias, es la escultura de Noli Me Tangere, que está en el Camellón de los Mártires. Noli Me Tangere, y voy a empezar con una cita bíblica, curiosamente, porque yo no soy muy rezandera ni religiosa, pero voy a empezar hoy con una cita bíblica del Evangelio según San Juan. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, volviéndose a ella, y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Noli Me Tangere es una frase que ha sido usada mucho en el arte con este momento bíblico en el que Jesús se le aparece a María Magdalena. Y en 1911, cuando se cumplieron los 100 años de la independencia de Cartagena, en Cartagena se decidió que se iban a hacer algunos monumentos como regalo a la ciudad. Para esa fecha, se decidió mucho antes que para esa fecha se iban a hacer, y se decidió hacer el Parque del Centenario, el Camellón de los Mártires se iba a ampliar, porque el camellón ya estaba hecho, se iba a ampliar y se iba a dotar de algunos elementos, y entonces iban a hacer, y el Teatro Municipal, que hoy en día es el Teatro Adolfo Mejía, que pasó por ser también Teatro Heredia. Entonces se encargó esta escultura de Noli Me Tangere, la encargaron las mujeres de Cartagena. Fue un encargo que hicieron las mujeres de Cartagena, lideradas
por doña Concepción Jiménez de Araujo, que como decía don Daniel en sus corralitos, decía una gran dama, que decidieron aportar un dinero y encargar a Europa la escultura en mármol de Carrara que las representara. Y la escultura está bellamente, valga la redundancia, bellamente esculpida y representa a una mujer con el brazo estirado diciendo no me toques. Y es como decir en nombre de las mujeres, Cartagena tiene quien la defienda. En la historia se sabe muy poco de la participación de las mujeres en la gesta de independencia, pero parece que fue más importante de lo que se dice. Entonces esta escultura yo creo que cuenta, sin contarlo exactamente, que hubo participación de las mujeres y las mujeres entonces pidieron que se pusiera la escultura frente a la Bahía de las Ánimas con el ánimo de decir no me toques, no me invadan, no me abusen, porque acababa de vivir Cartagena una terrible invasión o sitio, como le llamen. Y esta escultura representa entonces la fuerza femenina. Y hoy ese no me toques es más válido que nunca y cada vez nos representa más y creo que se podría hoy interpretar de muchísimas maneras. Entonces, la escultura se le encargó al español Felipe Moratilla. Felipe Moratilla era hijo de Francisco Moratilla, que era un reconocido orfebre de la reina Isabel II, y había ya hecho algunas otras piezas, y también se le encargaron las 4 esculturas que están en los 4 pórticos del Parque del Centenario, las musas que adornan la fachada del Teatro Municipal. También diseñó las bancas y también hizo los bustos de los mártires, de los próceres mártires del camellón de los mártires. Y tiene una escultura también al general Prudencio Padilla, que está en Riohacha. Entonces, había hecho una escultura para Chile, había hecho otras esculturas en Europa, y era una persona que ya de reconocida trayectoria encargaron esta escultura y la trajeron y la situaron allí. La escultura entonces es muy bella porque cuando uno camina por el camellón de los mártires, a veces pasa o siempre pasa al lado de ella y a veces no la ve o no voltea la cara para saber qué está allí. Y allí está Noli Me Tangere diciéndonos no me toquen, pero la podemos ver de distintas maneras. Y aquí quisiera si puedes pasar. Si uno camina del Hotel Monterrey directo hacia la Torre del Reloj, ve un perfil precioso de Noli con la Torre del Reloj al fondo, casi que deteniendo el tiempo, deteniendo la torre. Y es un ángulo que a mí personalmente me gusta mucho. Hay otro que si uno se pone frente a la escultura y mira hacia el cielo, y si el cielo está completamente despejado, ve uno una imagen como la que está en el centro, que ustedes están viendo, que es ese contraste blanco, el contraste blanco de la escultura contra el cielo totalmente azul. Pero hay otra manera de verla y es completamente de frente con el Parque del Centenario al fondo, que está muy arborizado, que es uno de los pocos pulmones que tiene Cartagena y que se mantiene, digamos, en buen estado y que da un contraste también muy bello con el verde, es otro. La escultura tiene ella tiene la mano levantada en señal de contención y en la otra tiene un escudo, que es el escudo aquí tengo, es el escudo de Cartagena y tiene frente otro escudo que había sido entregado a la ciudad en 1500, espérense que esto lo tengo un poco perdido aquí. Acá está. En 1554 Felipe II le otorgó a la ciudad este escudo, el que está enfrente en el pedestal. Y el que ella tiene en la mano, tiene entonces la mirada fija en la Bahía de las Ánimas
una diadema preciosa que ciñe su cabeza, le cuelga una larga cabellera y un lindo vestido vaporoso al viento que cubre todo su cuerpo. La mano derecha se alza contra la opresión, la escultura está en el camellón y también que es de mármol y está de frente al pedestal que muestra el nombre del monumento. Entonces, esta es nuestra querida Noli Me Tangere, que parece que la vamos a tener allí por mucho tiempo porque se dice que las bases del monumento están muy bien enraizadas en el piso, que quedaron muy bien adheridas y tiene alrededor una escalinata igual de 4 peldaños. Iliana, dime. Preguntan sobre el autor, que eso me parece importantísimo, como que lo digas en este momento, quién la que esculpió y cómo fue. Las mujeres la encargaron y la encargaron a Felipe Moratilla, que era ya un escultor que era conocido porque ya había hecho otras piezas en diferentes partes de América Latina. Estaba viviendo en Roma, era español, pero estaba viviendo en Roma, tenía la escuela de Roma, sabía esculpir en mármol de Carrara, sabía esculpir muy bien y ya tenían algunos datos de la manera como esculpía, por eso lo eligieron a él. Y como te digo, él fue el mismo que esculpió, entonces que esculpió las 4 esculturas de arriba del Parque del Centenario, de los 4 pórticos, y querían que fuera como un conjunto armónico, y por eso se escogió este tipo de escultura para que fuera en el centro del Camellón de los Mártires. Hay un dato simpático y es esta postal que están viendo ustedes allí. Esa postal se imprimió, se diseñó y se imprimió en los talleres Mogollón de la época. No sé de qué fecha es, la encontré sin fecha, me pareció simpática porque tiene la Estatua de la Libertad al fondo, Noli Me Tangere adelante y una frase en inglés, ¿sí? Esa frase en inglés que dice Statue erected by the ladies of Cartagena. Entonces sí, una estatua erigida por las mujeres de Cartagena, pero ¿por qué se hizo en inglés y por qué se imprimió? Nunca se mandó, eso sí lo sé, porque me lo contaron, pero no se sabe para qué, ni para quién iba dirigida, ni cuántas se hicieron, ni nada, pero es de todas maneras una imagen curiosa y muy bonita. Hay otra historia que me parece simpática y que circula entre algunas personas, y es la que cuenta Gerald Martin en su biografía de Gabriel García Márquez. Dice que Gabo había llegado en 1948 a Cartagena huyendo del Bogotazo. Llegó a Cartagena, estuvo aquí y no duró sino un año aquí. Trabajando en el Universal, no duró sino un año. En el 49 se había ido para Barranquilla, allá trabajó en el Heraldo, hizo parte del grupo de Barranquilla, estuvo allá ese año, pero en el 51 la familia de Gabo regresa a Cartagena, se viene huyendo también de la violencia de Sucre, donde vivían, y allá en la región de La Mojana, llega a Cartagena y el padre le dice, necesito que te vincules a la familia y me ayudes con la manutención de la casa. Entonces Gabo se siente comprometido, se viene a Cartagena y empieza a estudiar Derecho, a seguir su carrera de Derecho que había empezado en Bogotá, y se matricula en la Universidad de Cartagena, pero dura muy poco allí porque él se da cuenta que él no quiere estudiar Derecho y le pone una cita a su padre en el Camellón de los Mártires frente a la estatua de Noli Me Tangere. Y cuando llega ahí, Gabo estaba un poco de mal genio, estaba decidido a decirle a su padre que no iba a estudiar más Derecho, que no contara con esa profesión, que él se iba a dedicar a estudiar. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Y es como un acto de decirle, no me toques, déjame quieto, ¿sí? Y el padre le contesta con una sentencia tremenda, que es, si te dedicas a la escritura, comerás papel. Y ese comerás papel era una sentencia que sabemos que no se cumplió porque sabemos pues del éxito de Gabo, y ya muy poco tiempo después de haberle dicho eso a su padre, ya tenía lista la hojarasca y empezó su carrera pues que ya conocemos. Así como la historia de Gabo y como otras historias que se pueden encontrar alrededor de Noli, que se dan cita enamorados o han pasado algunas cosas allí,
podemos encontrar algunas otras, pero obviamente pues tengo que seguir con la presentación y vamos a darle paso a la siguiente escultura. La siguiente escultura sobre la que les voy a hablar es el monumento a los Alcatraces. Y voy a empezar leyendo el poema de don Daniel Lemaitre al Alcatraz, porque fue en homenaje a él que se hizo esta escultura. Llega cuando el invierno empaña el día y heraldo de la recia tribunada bate por la quietud de la ensenada el remo gris de su melancolía. De pronto corta el vuelo. Se diría que lo ha herido la muerte a la pasada y cae como cosa abandonada y rompe el vidrio azul de la bahía. Certero al deglutir, del pico enorme sale un reflejo de metal pulido. Es el trágico fin de un pez que albea. Después, viejo filósofo conforme, como si nada hubiera sucedido, se deja columpiar por la marea. Quienes vivimos en Cartagena y quienes han venido a Cartagena a visitarnos de paseo o como sea, se han dado cuenta de la cantidad de alcatraces que se ven en algunos momentos en el mar, a veces parecen patos grandes. Este poema es de don Daniel Lemaitre. Don Daniel Lemaitre fue un hombre muy importante de la primera mitad del siglo pasado, murió en 1961, y era un hombre polifacético, era empresario, era poeta, era escritor, pintor, era como una personalidad renacentista que se dedicaba a muchas artes y a muchas actividades. Y se decidió hacer este monumento que lo donó Hechos y no Palabras, una fundación, un movimiento cívico, que lo pusieron allí en 1974. ¿Dónde está situado? Está situado en la avenida Santander, la que viene desde el aeropuerto, diagonal a uno de los boquetillos pequeños de entrada a la ciudad amurallada. Ahí está el monumento. El Alcatraz fue erigido por Gil, que después les voy a contar sobre el maestro Gil, y por don Daniel para su poema, porque es una de las aves marinas más características de la ciudad, de esta región, y representa un grupo de alcatraces que va en manada, en bandada, volando hacia el norte, pero hay un alcatraz como despistado abajo, que se quedó y está solo, está solitario. Si avanzas en la diapositiva, Luis, está solo, y que es un recurso que a mí me parece interesante porque es el recurso que le da el escultor o quien diseñó el monumento para que los transeúntes o los visitantes del monumento puedan apreciar más de cerca una de las aves y ver sus características. En un artículo que leí, que me pareció interesante, de Carlos Crismat Mutón, se dice que el alcatraz no es un alcatraz, porque nosotros en Cartagena siempre le decimos alcatraz, pero no es un alcatraz, es un pelícano. Y siempre ha habido esa cosa de que, pero si es alcatraz, si no es pelícano, si sí, si no, no, es un alcatraz, es un pelícano. Y lo que pasa es que en Cartagena nos encanta cambiarle los nombres a las cosas, y entonces, por ejemplo, a la libélula le decimos caballito del diablo, y a la monedita de centavo en la época, pues hace muchos años, le decían un chivo, y a los buses de colores de transporte urbano les decían chiva, y todavía pues les decimos chivas a las que van por ahí. Y así les cambiamos como los nombres a las cosas, y al pelícano, que es el pelícano pardo del Caribe, le decimos alcatraz. Pero ahí ustedes pueden ver el alcatraz, que es un ave distinta, es un ave más aerodinámica, es un ave que no tiene un pico con ese recipiente, digámoslo así, debajo, que es donde él come y guarda el pescado. Allí bota el agua por los lados y deglute el pescado. Hay varias incluso leyendas sobre los pelícanos, que decían antes que los pelícanos se comían su propia, o se mordían a sí mismos y alimentaban con su propia carne
cuando no había mucha pesca, a sus polluelos. Y entonces hay unos dibujos de pelícanos sangrando y por eso se dice que es el símbolo y se puede ver en internet, lo pueden buscar, de los Rosacruces y de los francmasones del rito escocés antiguo y aceptado, que es un rito que tenían los masones, la masonería. También hay una cosa curiosa y es que nos recuerda también Chris Van en su artículo que hace muchos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo, había una tinta china que era de marca Pelican y entonces el logotipo era un pelícano con el cuello así, con el pico grande y todo. Entonces aquí decían que los de la tinta china estaban equivocados porque eso no era un pelícano, que eso era un alcatraz y que los que habían hecho esa tinta china estaban equivocados. Y también aquí había unos barcos, o todavía hay, que se llaman Alcatraz, que iban a Boca Chica. Y de ahí fueron inspirados del Alcatraz también. Eran los primeros barcos grandes de pasajeros que iban a Boca Chica, que después fueron a las Islas del Rosario, pero que inicialmente iban a Boca Chica. Bueno, si quieres, yo doy algunos daticos Ok. de los pelícanos, que evidentemente son pelícanos. Los pelícanos, por lo general, como se botan en picada para coger su pescado, para pescar su alimento, quedan ciegos por el agua del mar. Y eso es una tragedia porque hay unos que definitivamente se suicidan contra las rocas por no poder ver, y otros, por lo menos en mi época, cuando íbamos a hacer paseos con el director del Inderena a ver los parques naturales, resolvieron durante muchos años, pero creo que eso ya se acabó, irse a morir a una bellísima playa del departamento de Magdalena que se llama Meguanche. Allí yo los vi, llegaban en manadas y de pronto en solos, en bandadas y solos a morir en esa playa. Ahora tú me dices que eso es ya en Ciénaga, pero en la época mía, hace 40 años, era ahí en Neguaje. Es de verdad unas historias muy lindas y la escultura es preciosa y lo más lindo es el que se queda atrás, esperando a que la bandada de los películas salga y él, me imagino que sale después. Eso lo deja el escultor a consideración del espectador. Sí, hay unas anécdotas muy curiosas y es que en una época, bueno, ya no se ven tantas bandadas de alcatraces, lastimosamente. Antes eran, pero muchísimas. Son aves migratorias de todas maneras, pero se veían muchísimas bandadas y hacían diferentes formas en el cielo. La mayoría de las veces iban como en V, pero había veces que se desordenaban y entonces la gente decía que formaban números en el cielo. Y entonces la gente los lunes, que salía a comprar el quinto de lotería, de la Lotería de Bolívar, que jugaba los lunes, iban a ver qué número estaban diciendo los alcatraces para comprar el quintico de lotería. Y entonces salían a comprar el quinto de lotería porque los alcatraces decían que era el 3, que iba a caer en 3, que iba a caer en 4, en fin, se imaginaban esas cosas. Ya no se ven tantos. Ya hoy da un poco de tristeza porque a raíz de la pesca indiscriminada, no solo la pesca de arrastre, sino la pesca con dinamita y la pesca indiscriminada, pues hay muchos menos peces. Entonces ya uno los ve, es como pidiendo limosna. Están en la ciénaga de las Quintas parados esperando que les den las sobras ahí de los pescados o esperando que lleguen las redes de los pescadores en las playas de Marbella para ellos llegar y coger lo que puedan coger que sobre, o así como estamos viendo ahí en la imagen, alrededor de de las lanchas, de los yates, o de alguna canoa que está pescando también allí en los alrededores, que se ven bastante. Eso es un poco triste porque ya no se ven tantos alcatraces y las bandadas que se ven, a mí siempre, y mi marido y yo siempre decimos, nos da esperanza cuando vemos las bandadas porque
decimos todavía no se han acabado, pero ya mucho, mucho menos. Aquí hubo un caso curioso también, y es que el Alcatraz este despistado que decía yo, el de abajo, se perdió 2 veces. Y entonces decían, y eso fue, bueno, eso fue periódico, que se lo habían robado, que esto, que lo otro. Y las 2 veces era que lo habían quitado de ahí para restaurarlo, para repararlo y ponerlo. Pero eso hubo aviso de periódico, pues artículo diciendo y denunciando el robo, en fin. No se habían robado nada. Eso fue en el 2011 una vez y en el 2019 otra. Lo de que los alcatraces mueren ciegos es cierto. Los golpes que se dan en la cabeza son, pues, tremendos, porque bajan en picada desde 100 metros de altura y con una velocidad enorme, y van golpeándose permanentemente. Pero entonces, como decías tú, les dicen los suicidas después, porque cuando están viejitos, pues no ven. Y entonces están así. El escultor, entonces, quiero hablar un poquito, si puede retroceder un poquito, Luis Fernando, y mostrar la foto del escultor. Es Eladio Gil Zambrana. Eladio Gil Zambrana llegó a Cartagena, es un andaluz de Pruna, provincia de Sevilla. Él nació en 1929, llegó a Cartagena en 1961, casualmente el mismo año que murió don Daniel Lemaitre, que es el homenajeado por él en el Monumento a los Alcatraces. Fue profesor de escultura, de pintura en la Escuela de Bellas Artes, y fue más de 3 décadas estuvo ahí. Entre sus alumnos se destacan Darío Morales, Heriberto Cogollo y otros más. Y murió aquí en Cartagena a los 81 años. Su obra más conocida es la India Catalina. Él es el escultor de la India Catalina, la que vemos aquí frente a Puerto Duro, que se llama ese sector, que hoy en día su reproducción se entrega como premio en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Entonces esta era la segunda escultura de la que les quería hablar. Y vamos entonces ahora a ver otra escultura que hay en una placita, en un parquecito pequeño a la entrada de Boca Grande, que es el monumento a la María Mulata. Hay un poema que también les quiero leer que dice: cuando el sol abandona su luz con esplendor de fuego, María Mulata sobrevuela las aguas, roba color a la noche, viste de negro absoluto su ropaje de plumas, ojos saltones, ariscos oro, nada queda inadvertido para la reina del plumaje oscuro. Ave de querencia urbana, pasa del patio de arena a la rama del coco florecido, camina, salta, vuela, recorre la casa, caza bronca con el gato, picotea el almendro, zigzaguea hasta el nido. Junto al alcatraz y la gaviota esbelta, María Mulata recorre los cielos, divide las nubes, regresa a la playa, se toma la fuente. Aquí está la negra de plumaje fino, la hija del viento, la negra enraizada, la diosa mulata de esplendor marino. Ese es un bello poema de Eduardo García Martínez, cartagenero. Creo que él no es cartagenero, pero vive en Cartagena y lo conozco como cartagenero hace mucho tiempo. Y ganó el premio de poesía Siembra de 1997. Esta escultura es obra de Enrique Grau, que necesita poca presentación porque es bastante conocido, es un artista bastante conocido, conocido como cartagenero, aunque Grau nació en Panamá. Nació en Panamá, pero de familia cartagenera, y vivió muchos años en Cartagena, aunque también vivió muchos en Bogotá, pero era de familia cartagenera. Era básicamente un autodidacta, aunque estudió en San Marcos de Florencia entre el 55 y el 56, y en Nueva York en el Art Student League entre el 40 y el 43. Y hay un libro que publicó el Banco de la República, que es Enrique Grau y las Mariamulatas. Es que Enrique, dicen que Quique se enloqueció con las mariamulatas y duró 3 años que no hacía otra cosa sino hacer mariamulatas en óleo, en escultura, en madera, esculpía madera, esculpía en hierro,
esculpía, hacía de todo. Y tiene unos óleos lindísimos, y este libro, el que publicó el Banco de la República, da cuenta de todo ese proceso. Pero no solamente se puso a pintarlas y a mirarlas, sino que aprendió de las María Mulatas, sobre qué era la María Mulata, de dónde venía la María Mulata, qué era ese pájaro, si era un cuervo, si no era un cuervo, y aprendió que pertenecía a la familia de las Icteridae. Son negros, los machos, un negro profundo, tornasolado, de un color casi azul, y tienen cola larga, aunque la hembra, eso se llama dimorfismo sexual, que es que la hembra tiene colores completamente distintos. La hembra es café, más pequeña, y tiene características distintas. Pero también aprendió que se anidan en colonias enormes, de hasta 100 parejas. Aprendió que son casi pájaros canores, son casi que ya está entre las aves canoras, porque tiene 3 tonos de canto. Ella castañetea, ella tiene un silbido agudo, pero también tiene otro que son 3 notas sueltas que canta seguidas. Y como les decía, camina dando salticos y roba comida de la gente en los restaurantes, al aire libre, y es muy, aquí le decimos, yo no sé si tú conoces esa palabra, morisquetera. Morisquetera, una persona que hace muchas morisquetas, que hace muchas muecas. Y esta María Mulata es morisquetera, porque la María Mulata vuela, brinca, da vueltas, pelea, es morisquetera, realmente. Entonces, Grau, como te digo, trabajó todos esos 3 años obsesionado con las María Mulatas. Y el monumento este al que nos referimos hoy es grande, es de enormes proporciones, y fue elaborado en lámina de hierro y se instaló en 1997 en Cartagena. Y le puso el nombre de la María Mulata mirando arriba. Y es que la María Mulata tiene esa posición. Cuando está quieta, ella siempre está mirando al cielo. Es una posición muy natural en la María Mulata. Y también hay esculturas iguales a esta en Valledupar, en Cali, en Medellín y en Barranquilla. Son 4 esculturas que hay en Colombia iguales, que se instalaron en 4 sitios. Yo quisiera, Ileana, si nos pudiéramos devolver un poco a la pintura de las mulatas de Grau, a la pura pintura. Y yo quisiera aquí hacer una anotación muy importante sobre la pintura de Grau. Ustedes pueden observar, todos los aquí presentes, que las manos, los brazos, son de hombre. A él le ponía a los modelos que él tenía, y podía pintar unas mujeres con sombreros, pero las manos y los brazos por lo general eran de hombres porque sus modelos eran hombres. Quería hacer esa anotación. Muy bien, sí, y así es. Casi todas, incluso las de las flores que tienen en los sombreros y todo, tienen rasgos muy masculinos en toda su musculatura. Y hay una cosa que quiero compartir con ustedes que me encontré también buscando sobre la María Mulata, y es una leyenda que hay en un relato de un cartagenero. Esto lo encontré leyendo un artículo de Ubaldo José Eyes Quintana, publicado en uno de los blogs del Universal, que cuenta un relato fantástico de un cartagenero que se llama Armando Javier Ayola Vergara, que dice así, se los voy a leer, es muy cortico, es muy bello. ¿Cuál fue el origen de la María Mulata, según las leyendas? En la oscurana de la noche, el demonio de la envidia vio que los dioses estaban dormidos, cogió una sardina, la envenenó y la tiró al mar. Este, al sentir el veneno, se quedó quieto. Al amanecer, los dioses bajaron a la playa y vieron que el mar no se movía. Hicieron varios intentos para moverlo, pero el mar seguía quieto. Entonces les vino a la mente la idea de hacer un pájaro con un rizo de la noche, y le dieron la orden de que salvara el mar. El enviado del cielo
se posó sobre unos arrecifes y los que lo vieron se asombraron porque nunca habían visto un pájaro de ese color. Después de varios días de andar tras la causa de la quietud de las aguas marinas, descubrió a la sardina, pero ésta, apenas se dio cuenta de que la estaba buscando, huyó. El ave la siguió por todos los mares, y cuando la que huía creyó que estaba a salvo escondiéndose entre unas piedras, la agarró con su pico y se la tragó envenenándose. Preocupados, los progenitores, los dioses, ante la posibilidad de que el pájaro cayera al mar y éste siguiera lo mismo, es decir, sin moverse, enviaron un pelícano que lo recogió y lo llevó entre ellos. Los dioses le sacaron el veneno y le devolvieron la vida, y como premio le dieron el territorio de Calamarí como morada. Así fue que hicieron a la María Mulata. Esa es una leyenda que sale en este artículo y que es de autoría de un cartagenero. Esta ave, la María Mulata, es una ave a la que queremos mucho, pero también a la que le tenemos miedo, porque la María Mulata es agresiva. La María Mulata es una excelente madre, son excelente madre y padre, porque ambos cuidan el nido, y cuando tienen polluelos o cuando están anidando, se ponen muy agresivos y atacan, realmente atacan. Eso que vimos en la pintura de Grau es real. A veces, en esa época de anidación, ellas cualquier cosa las altera y se van en contra de las personas que puedan estar cerca del nido y que sientan que puede ser una amenaza. Entonces, la María Mulata se ha usado también, por ejemplo, aquí tenemos una gran política que ha usado el nombre de la María Mulata, ¿sí? ¿Y por qué ha usado el nombre de la María Mulata? Porque ella, como la María Mulata, es una mujer valiente, de espíritu aguerrido, como el ave, y como ella se caracteriza por ser inteligente, sagaz, audaz y muy solidaria. Por supuesto me estoy refiriendo a Judith Pinedo, a quien le mando un saludo de corazón. Eduardo García también nos cuenta varias anécdotas. Una de ellas es que un día estaba en el Parque de Bolívar y de pronto un grupo de María Mulata se le dio por picotear las cabezas de los emboladores que estaban sentados en el parque, los emboladores que siempre están allí embetunando los zapatos de la gente, y de pronto 4 o 5 María Mulatas se les dio por picotearle la cabeza y lo sacaron corriendo de ahí. Nunca se explicó por qué había pasado eso. Otro día, un María Mulato, una María Mulata macho, fue atacado por unas María Mulatas hembras y lo perseguían y lo perseguían y lo perseguían, y a este María Mulato no le quedó otra cosa que echarse al piso en el pavimento caliente, abrir las alas y hacerse el muerto. Entonces él dijo, pero ¿qué le está pasando a este pájaro? Y fue a tratar de cogerlo, y que va, el pájaro apenas se dio cuenta que las María Mulatas hembras se habían ido y se habían olvidado de él, se levantó como si no hubiera pasado nada y se fue. O sea que el pájaro estaba simplemente defendiéndose de las mujeres que lo estaban atacando. Y hay una cosa interesante, y es que desde los archivos de los cronistas de Indias, uno de los cronistas de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, en su libro Sumario de la Natural Historia de las Indias, que se editó en 1526, dice: hay cuervos marinos, hay ánales y ánsares bravos. Todas estas aves son de paso y no se ven en todos tiempos, sino a cierto tiempo. Hay asimismo lechuzas y gaviotas. De igual manera, Oviedo enfatiza más adelante sobre los cuervos marinos. Atrás se dijo que hay cuervos marinos, de la misma forma como los hay acá en España. No torné aquí para hablar de ellos, sino para decir de la muchedumbre de ellos que hay en la mar del sur. Estos asentados en el agua cubren gran parte de la mar, que están las manchas de ellas tamañas, y estas multitudes de estos cuervos, en muchas partes y a menudo, cada día se ven en la dicha costa del sur, allí donde he dicho, y no parece todo aquello que toman y ocupan el agua, sino un terciopelo o paño muy negro, sin intervalo, según están juntos estos cuervos. Los unos, a la par de los otros, se van y vienen con las mareas.
Entonces, es muy interesante que en todas partes también ya está la María Mulata, que es un ave característica del Caribe, de todo el Caribe. Inclusive en Miami, en los parqueaderos, se ven María Mulatas que se acercan a los carros, se paran en los espejos, roban comida, son atrevidas y morisqueteras. Ahora les voy a presentar otro monumento que a mí me interesa mucho porque es un monumento que es un homenaje a un pueblo que yo admiro mucho y que quiero leerles aquí para empezar también un poema que se llama Diáspora, adiós a mi gente. Y está ahí, ustedes lo están viendo en español y en lengua. Lengua es la lengua palenquera, ellos le llaman lengua o lengua palenquera. San Basilio te vas, adiós, ya me voy. África te vas, ya me voy. Adiós mi gente, adiós gente nuestra. Y los que están aquí se los digo, les hablo a ustedes, adiós Congo, Arará, Cunirí, Bantú, adiós Quequé, Yarequé, Tafé, Urú, adiós Mahuana, Ucambo, Chocó, adiós Yoruma, Mandinga, Lucumí. África te vas, adiós tierra mía, adiós, ya me voy. Y en lengua, vamos a ver si soy capaz de leerlo. San Basilio te va, Ario ya me voy. África te va, ya me voy. Ario gende mi, Ario gende suto. Y lo io que ta aquí habla bo, ita habla utere, Ario, Congo, Arará, Kuniri, Bantú, Ario, Queque, Yerehue, Tafé, Uru, Ario, Muanga, Ucambo, Chocó, Ario, Yorumba, Mandinga, Lucumí. África te va, Ario, Tiela mi, Ario, yo me voy. Esto sale en un libro que se llama Bungu Triunfo, que son poemas bilingües palenque español. Pero antes de empezar a contarles sobre el monumento a la palenquera, no puedo dejar de contarles qué son las palenqueras, qué son, no, quiénes son las palenqueras, de dónde vienen las palenqueras y por qué son importantes en la vida social y cultural de la ciudad. Como conocemos todos, los africanos llegaron al país, o los que llegaron esclavizados, en condiciones indignas y en condiciones muy dolorosas, que no vale la pena entrar ahora a recalcar, pero que sí fueron muy dolorosas. Ileana, dime. Ileana, yo voy a tener que aquí interrumpirte. Dale. Porque es que en un libro del siglo XIX me encontré lo siguiente. Varios hechos aislados pero concordantes permiten suponer que antes de la formación y desarrollo de los tres grandes grupos etnográficos que acabamos de hablar, pampeanos, andinos y caribes, gran parte de la América estuvo ocupada por una raza inferior de tipo negroide. Los conquistadores encontraron dispersas en toda la extensión del Nuevo Mundo pequeñas tribus que desde el primer momento fueron consideradas como pertenecientes a la raza negra. Tales fueron, por ejemplo, los otomíes de México, los caracoles de Haití, los arganos de Cutara, los arabos de Orinoco, los porcejis y los matayas del Brasil, los manabis de Quito y los chuanas del Darién. Y cuenta también aquí que Vasco Núñez de Balboa encontró en el Darién y que lo refieren Gomara en la Historia General de Indias, Francisco José Vergara y Velasco en la Nueva Geografía de Colombia y Ernesto Restrepo en un viaje al Darién. De tal manera que sí pudo haber todo esto que nos ha enseñado la historia de que los trajeron en condiciones infrahumanas a los africanos, pero aquí ya había una raza negra. Y ahí podemos pasar, pues, cuando tú termines esto de Palenque, porque a mí me tocó muchas veces ir a Palenque y hablar con la gente, y eso sí es extraordinario. Sigue, gracias. Ok, ese es un descubrimiento que yo no sabía, pero lo que conocemos y lo que nos dice la historia y lo que sabemos que pasó es que a los esclavizados los trajeron en barcos
desde África, que los cazaban como animales y que los trajeron pues en condiciones indignas, y que Cartagena en los siglos XVI y XVII fue uno de los puertos negreros más importantes y que más barcos de este negocio, que era un negocio, era el sitio donde más barcos de este negocio llegaba. Y fue así durante mucho tiempo. Y claro, los que se quedaban aquí era porque los compraban los españoles o los criollos locales, pero la mayoría seguían, iban para otras partes, iban para distintas partes de América. Y antes de hablar de lo que es el ícono de la Palenquera, de la escultura en sí, quiero contar algo breve sobre Palenque. Palenque, muchos saben que Palenque quiere decir como una talanquera, eh, como una tabla de madera Como un cercado. para cercar un terreno, ¿sí? Para cercar un terreno. Aquí hubo varios palenques, ¿sí? En toda América hubo diferentes palenques, y el más conocido y el que se conserva hasta hoy es el palenque de San Basilio, que es de donde vienen estas señoras palenqueras que son con las que de las que les voy a hablar, porque es la escultura de la que vamos a hablar. Palenque queda a 60 kilómetros de Cartagena, muy cerca. Durante mucho tiempo estuvo muy alejada por las condiciones en que había que llegar, y en este momento tiene más o menos unos 5.000 habitantes. Y fue un pueblo, un palenque, fundado por esclavos fugados, ¿sí? Que en ese momento y que todavía se conocen como cimarrones. A mí lo que me parece durísimo es conocer, encontrar que cimarrón es un animal doméstico fugado. Esa es la definición que nos da el DRAE de lo que es un cimarrón. Entonces eran considerados como su propiedad, como los animales domésticos que se les iban y se convertían en cimarrones. Pero estas mujeres, descendientes de esos africanos fugados, tienen en su andar y en su recuerdo, en su historia, en todos sus ancestros, todos estos recuerdos, pero también una gran alegría y un gran poder de resistencia. Inclusive, las mujeres se trenzaban mapas en el pelo para poder comunicarle a otras, porque como entre ellos a veces no podían hablar porque venían de diferentes tribus y no tenían el mismo idioma, entonces se comunicaban de distintas formas y encontraron una forma a través del trenzado del pelo para hacer mapas e indicarles el camino y la ruta del escape a otros que pudieran seguirlos. Entonces, todas esas cosas son muy, muy, muy fuertes y muy importantes para entender el origen de las palenqueras. Las palenqueras en Cartagena casi siempre se han dedicado a la venta de frutas o de dulces típicos o de pescado que van, como dice nuestra querida artista cartagenera Ruby Rumier, van tejiendo calle, van caminando por las calles con sus grandes y bellos pregones, vendiendo platanito, mango, papaya, patilla, todas estas frutas que conocemos y que llaman a sus clientas caseras o blancas. Blanca, cómpreme, casera, cómpreme. Le vendo un platanito, le regalo una mandarina, y así han ido, y tienen un temperamento bonachón, amable, simpático, con sonrisas que lo desarman a veces a uno, y que tienen una gran fortaleza además, porque cargan a veces hasta más de 100 kilos en la palangana que llevan sobre las cabezas y pasan la vida caminando con esa palangana en la cabeza. Entonces, por supuesto, son mujeres corpulentas y son mujeres que mantienen a la familia, que trabajan de sol a sol y que son personas a las que hay que tenerle un gran respeto y una gran admiración. Hoy, lastimosamente, antiguamente ellas, muy, muy, muy antiguamente se vestían con unos trajes
que nosotros le llamamos en Cartagena negrito, de color negrito. Negrito es un semiluto, primero van de negro, después se van quitando el luto. Yo no sé si en Bogotá se decía igual, y se iban quitando el luto poniéndose moradito o florecitas negras con fondo blanco, y se llamaba negrito. Y casi todas vestían de negrito. Y la razón que daban era que en Palenque casi siempre estaban todos de luto, porque siempre había un muerto a quien llorar. Porque en Palenque todos son familia o todos se sienten familia. Entonces, siempre estaban de luto. Después pasó el tiempo y empezaron ellas mismas a crearse unos vestidos un poco más coloridos, y ahora, que a mí, pues, personalmente, y esto es algo personal, no me gusta el disfraz que les han puesto de bandera colombiana para darle color a las fotos de los turistas, y me parece que han perdido su esencia. Y otra cosa que me parece triste es que, por ejemplo, se van perdiendo nombres, inclusive palabras. Ya ellas no venden patilla, venden sandía. Aquí jamás en Cartagena le hemos dicho sandía a la patilla. Y yo peleo con ellas cuando paso por el Parque Bolívar o cuando me las encuentro por la calle. Le digo, pero ven acá, ¿tú por qué me ofreces sandías si tú cuándo has dicho sandía? Ah, para que me entiendan. Digo, no, 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 que pregunten o muéstrasela. Pero no. Entonces, es algo que a mí personalmente no me gusta, el colorido ese que le han dado a los vestidos de ellas, porque no es natural. Y claro, ellas pues se los regalan, se los dan, y entonces obviamente se los ponen y eso les sirve para tomarse fotos, para cobrar por la foto, en fin. Pero bueno, eso es otra discusión. Ahí yo quisiera meter la cucharada, Iliana, porque a mí me tocó varias veces durante todos mis ejercicios de vida ir a Palenque. Y a mí me sorprendió toda esa cultura palenquera que la mantienen a fuerza, a fuego y lluvia, porque la lengua o el idioma, como lo queríamos llamar, persiste y hablan entre ellos en palenquero. La medicina tradicional, como la han manejado durante siglos, sigue estando vigente y sigue funcionando. Bueno, y yo me voy a echar el mérito de que la carretera, finalmente, que llega de Cartagena a Palenque, fue durante el gobierno que estuve yo, del Álvaro Uribe, y fue gestionado por nosotros y finalmente se hizo. Y hoy en día, como dices tú, se ha vuelto un sitio turístico. Ellas son uno de los atractivos que tiene Cartagena para los turistas. Y de pronto puedo discrepar un poquito de ti, de que ya no es tan auténtico con sus bolsillos al frente, con su platón completamente abollado, pero con las frutas es muy pintoresco, como dirían los americanos. Sí, en eso estamos de acuerdo, pintoresco sí es, pero digamos que ha perdido su autenticidad. Y lo que te digo, la patilla y la patilla tendría que ser patilla siempre. A mí no me gusta que digan sandía, en fin, esas son discusiones para otro momento. Pero este delantal que llevaban, que usan, o que todavía usan las palenqueras que andan por las calles, que no están en el centro histórico, es porque ahí en esos bolsillones grandes que tenían en el delantal, ellas dan crédito. Entonces ellas llevan ahí su cuaderno donde van anotando las cuentas, quién les debe, cuánto les pagó, y van anotando, y ahí meten la plata, y ahí meten todas las cosas que tienen que tener, y tienen otra cantidad de cosas que, si ustedes ven el trabajo que hizo Ruby Rumier, que se pueden meter en NH Galería Tejiendo Calle, búsquenlo en internet y ven la belleza de trabajo que hizo Ruby, donde dignifica a las mujeres que venden en la calle. Y que si pasas la diapositiva, Luis Fernando, donde está la mujer vestida de blanco, ella hizo un trabajo de fotografía muy hermoso, y además al final de esta conversación les voy a mostrar un video muy corto de lo que fue un homenaje que Ruby organizó para ellas
en una de las casas más bellas que hay en el centro, en la calle de las Damas, y que fue un lavado de pies. Unas mujeres que han caminado la ciudad entera, ese homenaje a sus pies, me parece una cosa absolutamente hermosa, dignificante y respetuosa. Entonces, los invito a que visiten la página web de NH Galería, y ahora al final les muestro el video. Ahora sí, centrémonos en la escultura que es de la que les quiero mostrar. Fíjense que pasa uno a veces a la entrada de Boca Grande, como pasa en carro casi siempre, ¿sí? La mayoría de la gente y los turistas incluso pasan en carro, no la ven, casi no la ven. Y está al costado derecho yendo desde el centro hacia Boca Grande, hoy en día sobre un pedestal. Porque fíjense lo curioso, el escultor me contó hace 3 días, que cuando él la hizo, pensó hacerla de gran tamaño, es una escultura de gran tamaño, no es de tamaño natural, es más alta que una persona, es corpulenta, es en bronce, y la quería poner a ras de piso para que la gente interactuara con la escultura. Pero resulta que cuando puso lo que él llama la corona de frutas en la palangana, al día siguiente se robaron la corona de frutas. Y él había hecho un trabajo minucioso, primoroso, porque había hecho la patilla con las pepitas, la piña con sus ojos, todas esas cosas, y la había soldado a la palangana. Y sin embargo, los amigos de lo ajeno llegaron, subieron a la palangana, se la robaron, y hoy en día todavía está sin frutas. Pero lo más curioso también es que se querían sentar sobre la palangana a tomarse fotos. Entonces, él resolvió poner un pedestal para subir a la palenquera sobre el pedestal para que les quedara más difícil. Pero me contaba que inclusive todavía tratan de subirse para sentarse sobre la palangana. Él me contaba también una cosa interesante, y es que cuando estaba fundiendo la escultura, tuvo problemas con la ejecución de la obra porque le hacían un pedazo acá, le hacían una parte acá, pero él tenía problemas en cómo se hacía, y se dio cuenta que era que aquí en Cartagena siempre habían trabajado una técnica de escultura en bronce que se a la arena, que es una técnica muy antigua, pero que sirve más para esculturas pequeñitas. Y nunca habían hecho de gran formato en Cartagena. Hay una fundición que es la de los Acevedo, que me dice él que es la clásica cartagenera, que no sabía hacer escultura a la cera perdida, que era como él la necesitaba, que era para esta escultura de gran formato. Y entonces tuvo problemas. Me contaba también que la India Catalina tuvieron que traer un fundidor de Medellín, porque aquí no había quien fundiera. Ya hoy en día ya han aprendido, ya lo hacen. Los Acevedos siguen siendo fundidores aquí en Cartagena. Y la escultura pesa 700 kilos y mide 2,60. Y tiene una pátina de color en el vestido y algo en la piel. Y tiene un grosor del bronce de más de 2 centímetros para que no sea liviana y pueda la gente interactuar y tocarla y no se vaya desgastando de una manera rápida. El escultor, si creo que te puedes devolver, Luis Fer, donde está él esculpiendo, el escultor es Hernando Pereira, que es un escultor y pintor cartagenero de 66 años, vive aquí en Cartagena y ha realizado muchas exhibiciones de arte. Ha sido también profesor en Bellas Artes y ha hecho exposiciones tanto de pintura, dibujo, esculturas, y no solamente en Cartagena, sino en otras ciudades del país. Y realmente fue un homenaje que lo pudo hacer porque que fue la entidad que lo apoyó, la apoyó la Fundación Paz por Colombia en el año 2002, para que se pudiera poner esa escultura allí y se hiciera este homenaje a la mujer palenquera.
Entonces, esa es la historia de la mujer palenquera, que es la cuarta escultura. Nos falta una sola escultura. Esta escultura de esta escultura que no es tan escultura, es un monumento realmente, es un monumento querido por todos y que tiene unas características muy particulares y una historia detrás también muy particular, que no es es corta. Quiero empezar por leer el poema de Luis Carlos López, El Tuerto López, a mi ciudad nativa. Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar cruzando callejuelas los tiempos de la cruz y de la espada, del ahumado candil y las pajuelas. Pues ya pasó, ciudad amurallada, tu edad de folletín. Las carabelas se fueron para siempre de tu rada, ya no viene el aceite en botijuelas. Fuiste heroica en los años coloniales, cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de rancio desaliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a los zapatos viejos. Ese es el poema a mi ciudad nativa que inspiró este monumento. El monumento también se conoce como las botas viejas en Cartagena. Los cartageneros le dicen indistintamente los zapatos viejos o las botas viejas. Siempre ha sido así. Y fue esculpida por Tito Lombana. Y ahora les cuento la historia de Tito Lombana. En 1957. En honor entonces a el poeta que se llamaba Luis Carlos Bernabé del Montecarmelo López, a quien le decían el tuerto sin ser tuerto. Le decían el tuerto porque era visco. Entonces se quedó el Tuerto López y siempre le decían el Tuerto López. Y el monumento entonces representa esos zapatos viejos a los que le canta el poeta. El monumento siempre estuvo en una rotonda al final de la calle de la Media Luna, ¿sí? Y era un sitio obligado de paso para mucha gente. Entonces, era casi imposible no verlo, era casi imposible no toparse con él cuando se andaba por la ciudad, cuando se llegaba del aeropuerto, se daba la vuelta hacia allá para ir a Getsemaní o para coger hacia Manga. Siempre había que pasar por la rotonda de la Media Luna. Y estuvo ahí desde 1957, cuando la hizo Tito Lombana, hasta 1994, cuando decidieron que por ahí tenía que pasar el puente Heredia, porque el progreso llegó y entonces había que hacer un puente y había que quitar la rotonda y las botas viejas de ahí. Y entonces resulta que el puente Heredia lo hicieron, efectivamente. A los 6 meses se cayó literalmente, y afortunadamente no hubo víctimas, pero el puente a los 6 meses de inaugurado se desplomó. Eso fue una cosa insólita, pero pasó. Entonces después para el traslado se presentaron varias alternativas, pero resulta que Tito Lombana ya se había muerto y Tito Lombana se había desaparecido. Ahora les cuento un poco qué pasó con Tito Lombana, pero Tito Lombana se había desaparecido. Tito Lombana había hecho esta escultura en cemento, con una pátina de un material que se llama plombagina. Ven, les digo exactamente el nombre, es que ahí ese nombre no se me quedó mucho, pero lo tengo. Bueno, ahora lo encuentro y se los digo para no demorarnos mucho, pero bueno, ahora les digo. Es un material que se le puso encima al cemento para que le diera una pátina como de bronce, ¿sí? Pero fue una escultura tan bella y tan impresionante, tan original, tan curiosa, ¿no? Era un monumento tan raro que en el año 57, cuando se instaló, la revista Bohemia de Cuba la catalogó como la obra más característica y representativa de toda América, ¿sí? Y hoy, cuando se decidió trasladarla, la escondieron. Es decir, la pusieron detrás del castillo de San Felipe, o del fuerte de San Felipe, o del cerro de San Felipe. Son las 3 maneras de llamar al fuerte de San Felipe de Barajas.
y quedó realmente únicamente para que la vean los turistas que llevan allá, pero no el que transita por la ciudad, sino el que llevan al City Tour, el que lo llevan a las botas viejas específicamente, pero no. Entonces, el monumento, ¿qué hizo Héctor Lombana, el hermano de Tito Lombana, cuando había que trasladar el monumento? Héctor Lombana lo que hizo fue destruyó las botas y no trató de trasladar las botas que había construido, que había diseñado y que había esculpido Tito, sino que les dio mona, literalmente, las destrozó. Entonces él dijo, yo voy a hacer un monumento nuevo, las mismas botas, pero las voy a hacer en bronce y es un monumento mío. Y lo firmó Héctor Lombana. Y el nombre de Tito Lombana quedó completamente escondido, sin saber casi nadie que Tito Lombana había sido el escultor. Se fue olvidando. No es que estuviera, pues que no supieran, pero eso se fue olvidando. La nieta de Tito Lombana, Daniela Abad, sacó esta historia del olvido y realizó un documental que se llama The Smiling Lombana, donde cuenta la historia de su abuelo. Y de Tito Lombana se sabía muy poco. De Tito Lombana se sabe que nació en Río Frío, Magdalena, en 1935, que era miembro de una familia humilde que se había trasladado a Cartagena, que había sido un gran escultor desde pequeño, sin haber ido a ninguna escuela de arte. Hacía rostros de figuras humanas en madera, en cemento, hacía cosas increíbles. Y se sabía entonces que había esculpido los zapatos viejos, pero también que ese joven que tenía indudable talento, que gozaba de cierta fama y prestigio porque se había ganado el 9º Salón Nacional de Artistas, que le dio una beca para ir a estudiar a España y a Florencia, y terminó sus estudios en Florencia. Después regresó a Colombia, hizo unas exposiciones en Bogotá y en otras partes, pero se casó, se fue a vivir a Medellín, perdió todos los lazos familiares con Cartagena y los nexos con Cartagena, y cayó en el olvido, hasta que Daniela Abad volvió a sacarlo a la luz pública con su documental The Smiling Lombana, y nos cuenta toda esta historia. Entonces ella se preguntaba, ¿por qué la familia le ocultó siempre al abuelo? ¿Qué secreto había detrás de su sonrisa para convertirlo en tabú para la familia? Esas fueron las preguntas que la motivaron a hacer el documental. Y lo presentó hace unos años aquí en el Festival Internacional de Cine. Y ahorita al final vamos a ver el tráiler del documental, para que si pueden lo busquen. Él vivió en Madrid, terminó en Florencia. En el 60 hizo una exposición individual en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en donde presentó 6 obras que estaban cinceladas en mármol blanco de Carrara y mármoles rojos de Calemandino y Levanto, consideradas de gran valor estético. La temática de esa exposición fueron los animales marinos. Después de su matrimonio, como les decía, se fue a vivir a Medellín, y en Medellín se volvió el consentido de los mafiosos. Entonces empezó a diseñarles casas, escaleras, ornamentos, una cantidad de cosas, y a construir, y se volvió el consentido y empezó a ganar mucho dinero y empezó a enredarse con gente maluca, y su vida dio un giro enorme porque en 1975 fue detenido por narcotráfico en los Estados Unidos. Y ahí terminó pues la historia de Tito Lombana, y Héctor Lombana quedó como si hubiese sido el escultor original de los zapatos viejos. Esa es la historia un poco triste, un poco ambivalente de lo que es esta maravilla de monumento que a mí me parece muy importante en la historia de Cartagena. Y bueno, yo lo que quiero decirles es que con estos 5 monumentos que les he presentado, uno se da cuenta de que las ciudades cuentan muchas cosas a través de sus monumentos y de sus esculturas, y de que por más que los tumbemos, los quitemos, los mudemos, les cambiemos los nombres, las historias están, las historias se encuentran, pero hay que abrir los ojos. Entonces yo, si lo que consigo o lo que conseguimos
entre Elvira y yo fue abrirles un poco la mente y ponerlos a mirar de una manera más atenta, a observar de una manera más atenta, conseguimos lo que buscábamos. Entonces yo termino aquí, quiero que Luis Fernando nos muestre los dos pequeños videos que tenemos y muchísimas gracias y después tenemos creo que tiempo para una ronda de preguntas. Luis Fernando está por ahí. Mientras tanto, Iliana, vamos avanzando. La escultura de la María Muleta que está sobre el muro del Hotel Santa Clara, que mira al mar, ¿es la de Grau? Esa no es una escultura porque es un contorno, es solamente un contorno de la misma escultura, del mismo diseño, digamos, de lo que hizo Grau. Pero ya cuando se puso ese contorno, digamos, allí y es diseñado por Grau, originalmente lo que es la forma, pero no fue puesta por él ni fue hecha por él. Pero es de su estilo, es hecha con ese sentido. Vamos a ver entonces ahora el video del homenaje a las palenqueras hecho por mi querida amiga Ruby Rumier, trabajo que a mí me conmueve muchísimo. ¿Lo pones en pantalla completa, por favor? Úrsula punza yunta yunta, la lujuria perfuma con su fruta, la púbera frescura de la ruta, por donde ondula la venusta punta. Recién hirsuta barba rubia, recién la hirsuta barba rubia, recién hirsuta barba rubia. Adiós agricultura, la impoluta uña fecunda del amor, la impoluta fecunda del amor. ¿Cuál una duda de nupcial pregunta? Anuncian lluvias las adustas lunas. Uvas, aceitunas, gulas de mar, fortunas las musas. Hay lirios en las rudas armaduras. Han madurado todas las verduras. Han madurado todas las verduras. Y una burra hace hablar las cornamusas. Y una burra hace hablar las cornamusas. Úrsula punza la yunta yunta, la lujuria perfuma con su fruta, la púbera frescura de la ruta, por donde ondula la venusta punta.
Es un video conmovedor, a mí me parece una obra de arte preciosa. Ahora vamos a ver el tráiler de Smiling Lombana. Mientras tanto, Iliana, nos preguntan sobre la escultura de la Palenquera y cuándo fue construida. La de la Palenquera, les dije, espérense, busco acá porque las fechas de memoria no la tengo, pero sí está aquí. En el 2002 se instaló. Muchas gracias. The Smiling Lombana. Así le decían a mi abuelo Tito en Estados Unidos. Fue un tallador desde niño tremendo. Un virtuoso total, sin escuelas de nada. La revista Bohemia sacó en la portada la foto con un título gigantesco que decía la obra más característica y representativa en toda América. Cuando se alejó el barco que lo llevó a España, él despreció su propio país. Él le gustaba sentirse distinto. Una persona enigmática. Un grande seduttore, un Don Giovanni. Él siempre quiso tener a Laura así como tapada para que Laura no viera que él era un tipo de pueblo. Yo empecé a notar la grieta. Él no confesaba dolores. Y al mismo tiempo, él siempre contaba las cosas riéndose, como si fuera un juego. Y se empezó a meter con gente poquito turbia. Cualquier cosa con tal del dinero, de tener el dinero. For me, he really kept a poker face, that's what we call it, where you don't know what he's thinking. Tito Lombana? He says, I've got something here with me. His name's Tito. He's the big boss. Él destruyó la fe que yo tenía en él, pero el daño más grande al fin lo hizo a sí mismo. Mientras más trato de averiguar quién era ese hombre sonriente, más se aleja de mí su imagen. Un hombre al que lo caracterizaba un gesto tan humano como ambiguo. Su vida misteriosa, en el misterio debe quedar. Ese es el trailer de The Smiling Lombana, se llama el documental de Daniel Abad. Tito Muchas Lombana, gracias, bueno. Liliana. Algunos comentarios. Dime. Nos dice que algunas esculturas fueron diseñadas por Luis Felipe Jaspe, quien las dibujó, así como el mercado municipal, la torre del reloj, el parque del centenario y el camellón de los mártires, y el dibujo también los retratos de los mártires. Dice que algunas esculturas fueron hechas en Italia. Sí, fueron hechas en Italia y sí, puede que los diseños hayan sido de Jaspe, porque diseñó muchísimas cosas en Cartagena y puede que le hayan encomendado el diseño de la escultura de Noli, entre otras cosas, y de los bustos de los mártires y eso, pero fueron elaboradas en Italia ay, se me olvidó el nombre del escultor. Un escultor que hizo cosas que a mí me gustan mucho, por lo menos es Felipe Moratilla. Gracias. Ana María Lemetre nos agradece y nos dice que emocionante recordar a su abuelo en esta reunión. Su poesía es una acuarela del movimiento del Alcatraz. Nos agradecen de nuestra audiencia. Es admirable el trabajo de Ruby Romier, quien describió las palenqueras de una manera especial. Como anécdota, la palabra vencejos en su origen era pendejos en la poesía,
pero la esposa del poeta se resistió a que se fuera usada. Nos agradece fascinante mezcla de historia, arte, turismo, poesía y anécdotas. Muchas gracias. Felicitaciones, excelente la charla. Qué forma tan agradable de escuchar la historia de mi ciudad, más de 23 años por fuera, hacen que uno pierda detalles. Fascinante, nos cuenta María Claudia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Elvira, una palabra de conclusión. Sí, como lo dije al principio, Cartagena no es de los cartageneros. Cartagena es de todos los colombianos y tenemos que estar siempre muy pendientes de que no pasen cosas raras con toda esa maravillosa historia que conocemos y que estaba también oculta y hoy nos la dijo Liliana. A mí, por ejemplo, se me perdieron los zapatos viejos. No los volví a ver nunca. Y ahora los veo instalados detrás del castillo de San Felipe, pero eso es para un tour para un turista. Pero para uno, debieran estar en un sitio mucho más preponderante. Bueno, y después en algún momento hablaremos sobre un museo que yo quisiera, antes de morirme, que surgiera, que es el Museo Grau. Esa maravillosa colección que dejó para Cartagena de arte republicano, de arte popular y de sus obras. Ojalá en algún momento, Ileana, tú que eres una impulsora, podamos hacer eso realidad. Muchísimas gracias por la audiencia y bueno, creo que salió bien. Sí, antes de cerrar un poquito, porque veo una pregunta aquí que me dice, entonces la famosa cárcel en la isla de Alcatraz de San Francisco fue nombrada por el de veras Alcatraz o por un pelícano. Yo pienso que la de allá por un Alcatraz de los de verdad. Y sobre Palenque, dice Juan Antonio Pizarro, es importante resaltar la música y la danza que tienen unas características especiales que algunos tienen relación con los ritos funerarios. Sí, claro, es bien importante. El lumbalú, que son los ritos funerarios, es una maravilla y tiene toda la razón. Es un pueblo que tiene música, que tiene danza, que ha tenido actores, que ha tenido deportistas, que tiene una inmensa riqueza cultural. Y la directora del documental sobre el escultor de los zapatos viejos es hija de Héctor Abad, sí, es hija de Héctor Abad. La escultura de la María Mulata que está sobre el muro, allá está, la contesté. Ok, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por su asistencia, y esto enriquece la charla. Y Elvira, qué delicia de contertulia. Ay, gracias. Gracias, Ileana. Gracias, Osvaldo, y a todos. Muchas gracias, Osvaldo, Ileana, gracias, y a todo el grupo. Por este interesante conversatorio. De verdad que nos dan ganas de volver a Cartagena para ver estos monumentos con otros ojos, conociendo ahora todas estas historias ocultas de Cartagena. Les comentamos algunas cifras de este proyecto de Vive tu Museo. Hemos tenido 3 plataformas para comunicarnos con nuestra audiencia, 9.623 reproducciones de los videos, más de 27 horas de contenido recordando el valor de nuestros museos y de nuestras culturas. Nos han preguntado cómo nos pueden apoyar. Con la ayuda de ustedes, podemos seguir difundiendo la historia con su contribución, con un bono solidario de 150,000 pesos. Lo pueden hacer en línea o en la cuenta DaVivienda que aparece en pantalla. Muchas gracias por su colaboración. Recordemos que ustedes pueden adquirir por la plataforma de la Fundación el libro La Historia Hecha Festival. Este libro retoma las experiencias del Festival Internacional de Historia que se celebra en Villa de Leyva, Boyacá. Luego de la consignación a la cuenta que aparece en pantalla, nos envían el comprobante por WhatsApp en el teléfono indicado y se los haremos llegar a cualquier parte del país. Comentemos que además de Vive tu Museo, la Fundación Internacional de Historia ofrece otros programas: Tardeando con la Historia, Tardecitas con la Historia, que es un programa para niños, Historia a la Medida, videos en Instagram y el curso especializado de turismo histórico y emprendimiento sostenible.
Así, los invitamos especialmente a la conferencia Tardeando con la Historia el próximo sábado 26 de febrero a las 4 de la tarde, dedicada al lago de Titicaca con la expositora Cecilia Anse Terán y la magnífica moderación de nuestra amiga Mariela Vargas. No se lo pierdan. Desde ya anoten en sus agendas. El 9, 10, 11 de septiembre tendremos el 5º Festival Internacional de Historia en la hermosa ciudad de Villa de Leyva, en Boyacá. Encontrarán más información en Facebook y Twitter, @FestHistoria, y en el WhatsApp y el correo que está indicado en pantalla. Agradecemos la asistencia a este encuentro de Vive tu Museo. Nos acompañaron participantes de Barranquilla, Bogotá, Cartagena, evidentemente. Antes de terminar, les presentamos excusas a nuestros seguidores en Facebook por la demora en la conexión, circunstancias que se salen de nuestro control. Por redes, les indicaremos cuándo retransmitiremos la presentación completa. Le hacemos llegar un agradecimiento especial a todas las personas que colaboraron e hicieron posible este encuentro. Nos despedimos con nuestra tradicional invitación a nuestro próximo programa dentro de 15 días. Será dedicado a nuestros museos y a nuestras culturas. www.festivalinternacionaldehistoria.com es nuestro sitio web. También nos encontrará en Facebook y en Instagram, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy. No olviden, vive tu museo, abraza.